Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras, pero hoy no vamos a hablar de psicoanálisis, sino de literatura y el papel de la mujer o los estudios de género. Y para eso tenemos acá como invitada a nuestra amiga, la licenciada María Mayas. Ella es de Canarias, España. Está en Canarias, pero estudió en la Universidad de Huelva. Es especialista en estudios de género y ha hecho una tesis muy interesante sobre una escritora española, perdón, sí, española, radicada en Paraguay. Y ya hablaremos en su momento. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, digamos, a todos los oyentes de España y buenos días también en Perú, ¿no? Y otras partes del mundo, ¿no? Que nos estén viendo. ¿Qué Así tal? es. María, la primera pregunta, vi en tu CV que tú eres filóloga, y para Ujú. un ignorante como yo, que sabe muy poquito, ¿cuál es la diferencia entre un filólogo, una filóloga y un lingüista? ¿Es lo mismo? Si Bueno, nos yo puedes creo, un poco aclarar. bueno, yo creo que la filología engloba un poco más que lo que es el lingüista. Estudia, digamos, más bien la parte instrumental, ¿no? De la lengua, y la filología va un poco más allá, ¿no? Es el amor a las palabras, el amor a la literatura y con ello su cultura, es un poco más general. Ujú. O sea, como la filología se enfoca más en la lengua en sí, en sus aspectos de transmisión oral y escrita, y la lingüística como sistema, ¿no? Hay Ujú. que aclarar. Bien, tú eres especialista en estudios de género, mi querida María. Entonces, tema que está en la olla de la discusión actualmente. Muchas veces la gente dice, hay un sector conservador que dice, no, los estudios de género, la perspectiva de género es un modelo ideológico que viene de la izquierda, que se ha reciclado, en fin. En cambio, los progresistas, tanto en la iglesia, fuera de esta, dicen, no, es un modelo legítimo que responde a la lógica del momento. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu perspectiva? Tú que eres especialista en estudios de género. Bueno, yo creo que vamos un poco más allá de la ideología, ¿no? De una ideología partido derecha-izquierda. Yo creo que eh, debe de estar, sí que es verdad que se vincula mucho más a la izquierda, vamos a ser un poco objetivos, pero eso no tiene, o sea, digamos que es fundamental su inclusión, ¿no? En todas las disciplinas, ¿no? En todos los ámbitos profesionales, ¿no? Esa mirada, esa perspectiva, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a ciencias, ¿no? En las investigaciones siempre se ha tenido un modelo, digamos, Mm. para, digamos, hacer los análisis de hombres, ¿no? Y ya se están viendo, pues, como hay otros efectos, a lo mejor secundarios en el caso de las mujeres, y lo mismo en otras profesiones. María, tú pensarás un poco, esto es una apreciación mía, digamos, el enfoque de género ha sido muy atacado, como también el modelo del análisis marxista. Yo no soy comunista ni socialista, pero lo que es rescatable es un poco la herramienta de análisis, al margen del dogma o de la doctrina. Porque creo que estos enfoques son interesantes y comienzan, digamos, a ponerse extremos cuando se ponen doctrinarios. Pienso, esa es mi apreciación. Puedo estar equivocado porque no soy el experto. Ahora, hablando de la literatura, porque nuestro tema es la literatura y mujer, los estudios de género han ayudado un poco el impacto en la literatura a posicionar a la mujer, a deslumbrar su papel, a darle el lugar que corresponde. ¿Eso es así? Cuéntanos un Efectivamente, poco. sí. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, cuando empecé, digamos, en el doctorado de estudios interdisciplinares de género, en el máster no era del todo consciente, ¿no? Yo lo único que sabía es que quería recuperar una voz femenina, que en mi caso tiene vinculación con España y América, ¿no? Porque además por ese transitar, ¿no? Y esa cultura que en parte y lengua compartimos, ¿no? Entonces, pues digamos que eso es lo que pretendía, ¿no? Pues rescatar esas voces femeninas, ¿no? Y lo que tenía claro cuando empecé los estudios. Y ahora, hablando de literatura, se dice que hay una desigualdad real. Y en todo caso, la literatura también lo expresa, eh, ayuda a disminuir ese desbalance histórico del papel de la mujer, o eso es un tema extremadamente, una elucubración de alguien. ¿Qué No, piensas yo tú? creo que la literatura y la lengua es manifestación de nuestro presente, ¿no? Al igual que otras manifestaciones artísticas como pueda ser el cine. Entonces, pues
porque es clave, ¿no? Porque además nos enseña, nos habla personajes, temas, ¿no? Y digamos que nos hacen identificarnos, reflexionarnos y al final, pues para mí desde luego es crucial, ¿no? Además que en los temas que tratan, por ejemplo, el amor, se ha visto cómo ha ido avanzando, ¿no? Si nos vamos a los cuentos clásicos, ¿no? El amor ese romántico que se manifestaba en la Cenicienta, ya hubo un avance también, por ejemplo, en el cuento de Mulan, ¿no? Cómo se representa ella. Es verdad que en ese momento utiliza un disfraz masculino, ¿no? Para representarse y reivindicarse digamos, como crítica social y reivindicarse en la lucha, ¿no? Por la patria en este caso. Pero ya vemos también otro avance, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Que es otra personaje de Disney, ¿no? Que se revela a los estereotipos de la época, ¿no? Entonces, pues sí, nos lleva, ya mismo también el hecho de que las mujeres escriban, ¿no? Nos hacen también, pues eso, estar más activas, ¿no? Y es fundamental. Día, La- y en el caso de la literatura que manejas, eh, lo digo modestamente, ¿no? No sé si pasa en filosofía, es llamativo el papel de los hombres históricamente, ¿no? Y hay muy pocas filósofas mujeres. En la literatura hay un poco más de participación, pero mi pregunta es un poco compleja. ¿Y a qué se debe, no? Porque se suele ser muy buena en las condiciones de la mujer un poco sumida por la época, el machismo, el patriarcado, la desigualdad propia de los hombres, como si fuera el único factor que da la interpretación de esta posición un poco no soslayada de la mujer en la literatura, o hay otra forma de entenderlo, no solamente desde esa perspectiva. eh, ¿Por qué la ¿Puedes mujer no explicar? se ve tanto en la literatura? Esa es mi pregunta. ¿Se debe a las condiciones históricas de la mujer Sí, solamente o hay otros factores? bueno, lo que íbamos comentando, sí, a las condiciones de la época y precisamente eso, se le ha quitado el valor, ¿no? Es precisamente ahora cuando sí que se están interesando, ¿no? Con estos estudios de género en incluir esas voces femeninas, ¿no? Entonces, pues, mm, sí, digamos que se han ido, pues, introduciendo. Ujú. María, y una cosa son los estudios de género y otra cosa es que sea feminista, pero la gente lo suele como vincular. No es así, ¿no? No necesariamente alguien que hace estudios de género, no necesariamente es feminista, o es así. A ver, no es que sea necesariamente feminista, pero realmente sí que lo será seguramente. Si hace estudios de género, entiende, ¿no? Esa Miras. necesidad de tener la perspectiva de género, claro. Sí, sí. Y entonces, y en ese punto, hay un personaje no tan conocido, ¿no? Josefina Pla, esta escritora polifacética, ¿no? Que emigró de Canarias a Paraguay, y tú has hecho un estudio muy interesante. ¿Cuál es la relevancia? Primero cuéntanos quién es y cuál es la relevancia de este personaje que poco se conoce. Bueno, lo digo a título personal, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que sí lo conoce. ¿Qué nos Bueno, podías decir? bueno, curiosamente sí que es verdad que ha sido una mujer bastante desconocida incluso en España, ¿no? Siendo de aquí. De hecho, es hasta hace no tanto que se está empezando un poco pues a estudiar. Eh, Ella sí nació aquí en Canarias y emigró a Paraguay y se desarrolló profesionalmente y principalmente en Paraguay. Fue, digamos, una de las mujeres precursoras, además de la generación del 40 en Paraguay. Y digamos que fue, como bien comentas, muy polifacética, ¿no? Abarcó diferentes ámbitos, escribió en los distintos géneros literarios, teatro, prensa, eh, y narrativa, poesía. Y precisamente en la prensa tuvo un papel muy activo en la guerra, ¿no? En periodos convulsos, ¿no? Por ejemplo, como en la guerra del Chaco, ¿no? Que, digamos, fue redactora, le dejaron a cargo de la redacción de la prensa liberal, ¿no? Cuéntanos un Entonces, poquito, desconozco. La guerra del Chaco fue un conflicto, ¿en qué época y cuál fue el papel de Josefina en ese conflicto, por favor?
Pues bueno, fue entre 1932 y 35 y digamos que era más bien por el terreno del Chaco. Ya luego se involucraron un poco pues esas diferentes potencias, ¿no? Que interesaban pues el petróleo, ¿no? Que había en esa tierra. Entonces, pues el papel de Josefina en esa época, precisamente en el Liberal hubo una huelga y ella participaba en la prensa y se hizo cargo, ¿no? Estuvo como redactora. Además, fue una de las primeras voces en radio, ¿no? Y luego también hizo un poemario dedicado ya al final casi de la dictadura de Stroessner, eh, una elegía, ¿no? Hacia a los 30.000 ausentes, ¿no? Que fueron los caídos durante la guerra. Entonces se involucró, ¿no? En ese país de acogida y, digamos, le dio, eh, digamos, estuvo totalmente, pues eso, involucrada en el país de acogida, ¿no? María, o sea, tuvo un papel de activista política, no solamente era una intelectual de biblioteca, de estudio. Bueno, era realmente, sí digamos, activista política no, ella no quería, digamos, pasa como superficialmente. Sí que tiene una ideología que se puede notar, ¿no? En sus escritos, pero ella, a mi modo de ver, fue inteligente, no se quiso nunca inmiscuir demasiado. Por ejemplo, en el Politizar. caso, exactamente, sí. Por ejemplo, otra paraguaya fue Carmen Soler, que ella sí que tuvo represalias, ¿no? Y tuvo que ser exiliada a Buenos Aires, Chile, ¿no? Por, digamos, aliarse al Partido Mm. Comunista y enfrentarse a, a eso. María, y para los que conocemos poco Paraguay, en ese contexto donde descubrió la vida de Josefina, cuál era la particularidad, cuál era la problemática de Paraguay? Mira, para los peruanos que sabemos muy poco de este hermano país latinoamericano, ¿qué nos podías decir? ¿Cuál era el escenario político social donde Josefina pues se deslizaba como intelectual, escritor? Bueno, pilló la verdad que momentos de dictadura, ¿no? De hecho, Paraguay siempre ha estado como muy a los márgenes. En España incluso se conoce también, pues eso muy poco, intelectualmente igual, ¿no? Por eso también se le llama un poco la isla sin agua, ¿no? Porque es un poco precisamente por esas dictaduras, ¿no? Ese totalitarismo que ha ido marcando, digamos, el país, ¿no? Stroessner, no creo que fue en Paraguay por muchos años. Sí, sí, sí. Ahora, hay la crítica que se le ha hecho a muchos europeos que vienen y se asientan en Latinoamérica, ¿no? Mira, María, y esto es coincidente. Se le acusa algunos estudios de eurocentrismo, ¿no? Que viene un poco no deja de pensar como europea en un país con realidades muy distintas. Y esto es llamativo, ¿sabes por qué? Esta pregunta es importante, porque en la psicología, hace ya en los años 70, 80, hubo un jesuita muy inteligente, Ignacio Martín Baró, y él hablaba de la psicología de la liberación. En concreto, ¿qué planteaba? Que la psicología había adoptado el modelo americano, europeo, no conectando con la realidad propia. Habría que crear un modelo propio que responda a la naturaleza de nuestra idiosincrasia y al momento histórico. Había también un tema político ahí, ¿no? Y la filosofía también. Enrique Dussel habla de la filosofía de liberación y también hace la misma crítica, ¿no? Del modelo filosófico judío-cristiano. Eso también ocurrió con Josefina. Bueno, en el caso de Josefina, te refieres al tema del eurocentrismo, ¿no? En América, ¿no? Correcto, así es. En Paraguay. Bueno, pues sí que es verdad que, claro, no ha podido desvincularse del todo, pues claro, de su origen, ¿no? De España y de Europa, en este caso, ¿no? Haciendo un poco. Pero precisamente es una mujer que se involucra totalmente con su país de acogida, de hecho lo siente así, ¿no? Dice que es su segunda patria, ¿no? Digamos, se involucra pues eso, escribiendo sobre personajes, tratando temas, vinculándose con la mujer paraguaya, aprendiendo guaraní, incluyéndolo también en sus Guaraní. obras, estando en prensa, retransmitiendo, incluso pues también hizo un programa radial antes y después de la guerra en Radio Libre, que también informaba sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una mujer un poco que estaba
me interesaba pues un poco todo, ¿no? Digamos, María, y si es una escritora, como tú lo mencionas, con cierto papel relevante, la primera feminista, tuvo un papel, no fue una escritora de menor rango, ¿a qué se debe que se conozca poco, ¿no? Alejandra Pizarnik, Alfonsina esto, ¿no? Alfonsina, sí, Storni, Alfonsina. sí, Storni. ¿Estoy bien? Que algo me llegó por boca de los pacientes y por ahí que me interesó. Pero créeme que por tu amistad contigo me enteré, perdóname la ignorancia, de Cocina Plan. Y ahora revisando es un personaje interesante. Entonces, ¿a qué se debe que poco se conozca de ella? Porque por Paraguay, por ella, disculpa mi ignorancia. Bueno, yo creo que ha sido el fruto de todo, ¿no? La idea que estábamos hablando, ¿no? De focalizar siempre las obras o, digamos, el título, ¿no? Un poco a lo masculino, a los hombres, esa ha sido una de las razones, ¿no? Esa invisibilidad, como a otras mujeres, por ejemplo, aquí en España la generación del 27, ¿no? Que es hasta ahora, hasta esta época que se están revisando autoras, ¿no? Eh, por ejemplo, el fenómeno de la sin sombrero, ¿no? No sé si lo conocéis allí en América, que pues, poco cuenta la anécdota digamos, en la época de 1930, ¿no? 1927, Dalí, Lorca, Marujita Mayo y Carmen Manso van paseando por la Puerta del Sol en Madrid y se quitan el sombrero, ¿no? Y era un poco, pues, manifestaban pues esa rebeldía, ¿no? Entonces, pues es un poco, se están recuperando ahora esas voces por trabajos, por ejemplo, como los de Pepa Merlo o Raquel Lanceros, ¿no? Que recuperan esas voces. Entonces, pues en el caso de Josefina ha sido fruto de eso también, ¿no? De esa invisibilización, Mm. perdón, que se le da a las mujeres. Y luego por lo que estábamos comentando, ¿no? De ese aislamiento, ¿no? De Paraguay debido pues eso a todo el totalitarismo, la historia Mm. totalitaria. María, si me permite, tengo que hacerte la pregunta psicoanalítica, con tu permiso, porque para mis colegas sería análisis salvaje. Tú sabes que una interpretación fuera de un contexto terapéutico es una barbaridad. Y si uno se toma ciertas libertades con licencia y con consentimiento de la persona, si se puede A ver, contestar. Y en lo personal, amiga, ¿por qué te interesó Josefina? ¿Por qué es española? ¿Por qué es canaria? No, 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 no quiero especular. Eres tú quien tiene la autoridad para decir esto. la verdad es que sí, bueno, buscaba un poco, cuando estaba haciendo el máster, buscaba una mujer y buscaba una mujer que fuera canaria, precisamente también por mi origen, ¿no? Me interesaba un poco conocer la literatura canaria y sobre todo lo que comentaba al principio, esa vinculación con América. Entonces, pues hablando digamos, con mi tutora y tal, pues me dio a conocer un poco, pues eso, a esta mujer, empecé a leer y tal, y me interesé bastante. Entonces, digamos que luego según leía, digamos, la involucraba, ¿no? Me sentí Mm. identificada con ella. Mira, Canarias son islas que están cerca de España, hasta donde yo llego, mi conocimiento rudimentario de geografía. Y me parece, por las colegas que conozco, se diferencia del español tradicional un poquito. ¿Es así o estoy hablando tonterías? Ayúdame, por favor. No, de hecho, precisamente por eso también esa migración que hubo entre Canarias y América, ¿no? Por ejemplo, a Cuba, a otros países, pues digamos, han dejado pues un poco también un acento más particular, ¿no? Sí, sí, se Tiene una impronta diferencia. diferente, ¿no? Sí, el tema Más del ceseo. mediterráneo, es más, no sé cómo decirlo para no cometer una barbaridad. Porque hasta el tono del español es diferente, ¿no? El madrileño, ¿no? Es muy diferente a como habla el de Canarias. Eso Ujú. también llama la atención un poquito. Bueno, Bueno, igual que el volviendo, andaluz también, sí. María, te tengo que hacer la pregunta incómoda, pero que no te molestes, que nuestra amistad no se quiebre. Amiga, mira, tratando de asumir un papel neutral. Se dice que los estudios de género de alguna manera han sido la base teórica para alimentar el feminismo, porque si no, ¿dónde se apoya? Yo no quiero que tú defiendas ni tampoco, pero en todo caso, lo que se pueda contestar. Así como los partidos de izquierda se han fragmentado en tendencias, en psicología pasa lo mismo, hay escuelas, incluso el mismo psicoanálisis, hay escuelas.
O sea, la fragmentación es propia de ciertos movimientos de pensamiento. Y en el caso de los estudios de género y el feminismo, hay también lo mismo, ¿no? Hay lo que es ecofeminismo, Sí, feminismo hay radical, tendencias. liberal, en fin, no soy un experto para hablar de esto. Y uno puede decir, bueno, es válido, ¿no? Porque tú me lo dijiste, es una comparación, bueno, son formas de pensar, cada uno tiene una perspectiva, pero lo que se busca es integración y lo que se genera es división. Eh, o estoy tal vez siendo muy romántico en mi pensamiento, tú eres la indicada. ¿Qué crees tú que ha sido, digamos, el efecto que haya generado? ¿Hay esta división? Bueno, yo creo que como en otros derechos y en otras cosas que hemos ido consiguiendo a lo largo del tiempo, siempre va a generar división aquello que, digamos, se ponga en contra, ¿no? No en contra, sino que manifieste otra forma de pensar a lo que ya está establecido. Eso siempre va a ser Ujú. revolucionario. Porque Entonces, yo en me el imagino, caso de los estudios de género, yo veo una necesidad, pues esa, lo que estábamos hablando y teniendo, pues esa perspectiva de género, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? porque hay un ánimo disruptivo propio del enfoque, ¿no? Que viene a cuestionar el sistema. Yo supongo que por ahí va. Y luego la otra mirada es igual, cae para la psicología, para la filosofía y para el estudio de género. Que se quede en el café, que se quede en la academia, que se quede un poco como modo intelectual o como algo estrictamente racional, pero no aterrice, no tenga una aplicabilidad en un contexto claro y preciso, ¿no? ¿Eso es cierto o eso es una crítica injusta de la aplicabilidad de la praxis, como hablaban los marxistas, ¿no? Es decir, esto tiene que transformar la realidad, ¿no? No tiene que dar simplemente una discusión de café o una conversación bonita que tuve contigo. Me parece, no lo sé. Efectivamente, ¿Qué claro. piensas tú? Sí, efectivamente, a mi modo de ver, tienen que, por eso, digamos, existen estos estudios, ¿no? Tienen que visibilizar, por un lado, pues eso, esas voces femeninas, tienen que, pues, digamos, dar respuestas también, entonces deben de, eh, pues eso, de estar ahí Y el presentes. mejor antídoto frente al adoctrinamiento, ¿no? A como tener un discurso muy cerrado, que yo discrepo mucho, a pesar de que uno tiene un enfoque definido. Tú crees en el estudio de género, es tu posición y es válido. Yo como psicoanalista de orientación lacaniana también creo en lo que hago y lo asumo como válido. Hay otras formas de ayudar a las personas, pero acá viene el detalle, ¿no? Así como lo voy a decir de forma amable a mis colegas, no, espero que no se molesten mis colegas psicoanalistas, así como el psicoanálisis es interesante, profundo y tiene muchas cosas, algunos tal vez desconocen cómo trabajan otras orientaciones, la decodificación, constelación familiar, y en fin, hay un conjunto de terapias alternativas que a veces lo miran con desdén. Entonces, ahí está creo que el error, ¿no? El sesgo de tener un discurso cerrado. Ahora, eso pasa con los estudios de género, con otras variables, con otros aspectos de la cultura que también son determinantes en las personas. Con otros aspectos. eh, Claro, porque solo se enfocan en el género y las otras variables que juegan en la configuración, ¿qué lugar tienen? Nosotros el lenguaje, el inconsciente, el goce, la pulsión, que ya un día conversaremos. no es que ¿Qué se centre tienen? en el género, sino más bien en esa inclusión, ¿no? Lo veo pues en esa inclusión, no solamente es que tratemos únicamente la mujer, ¿no? Como tal, ¿no? Sino en la inclusión pues con lo que cada uno se identifique, perdón, pues eso, pensar sobre el racismo, va un poco todo, tiene Mira, trasfondo, sí. hablando con Pilar, tu hermana, me dijo una cosa bien interesante. Me dijo que son espacios feminizados. Porque yo trabajo, bueno, no es un trabajo, es una labor social. No me pagan, es algo personal. Con parroquias en comunidades muy pobres, donde la mujer tiene un papel, pues, está empoderada, ¿no? Comedores, vasos de leche. Ahí no se ve el papel mucho de los hombres, saben la dirigencia comunal. Entonces dije, mire, ahí, por ejemplo, en ese sector de la clase trabajadora de mi país, la mujer está bien posicionada.
en ese aspecto. Entonces Pilar me dijo, con todo cariño, pues eso es una organización feminizante, pues, porque habría que verlo desde otro ángulo. No sé si tú coincides con tu hermano, discrepas tal vez. Sí, la verdad es que además vi la entrevista y coincido bastante, claro, es que son lugares en los que al final se les achaca los cuidados, ¿no? A las mujeres, que es lo que hablábamos un poco antes también cuando hablamos del periodo ese convulso y la actividad que tuvo Josefina Plano, por ejemplo. Pues claro, es que las mujeres en esa época, en los contextos de guerra, que ya es labor cuidar, ¿no? Cuidar, ser enfermeras, cocinar, lavar, pero también tenían otro tipo de papeles que no se veían, ¿no? Y que al final sí eran masculinizados, pero ellas también estaban en el combate, han estado como soldados, por ejemplo, han estado como cronistas, ¿no? Entonces, pues Claro. María, en los contextos de guerra, en la Revolución Mexicana, las mujeres estaban pues al lado, llevando la comida, haciendo de ama de casa al soldado. Acá en mi país eran las rabonas que iban asistir domésticamente, por decirlo, a los soldados en la guerra con Chile. Entonces, eso es algo bien marcado, ¿no? Ha tenido un peso histórico que no se puede negar. Pienso que ahí también se comete el otro sesgo, ¿no? Pero ya para ir terminando la entrevista, que me parece interesante la conversación, finalmente, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde quiere llegar el estudio de género con las investigaciones, los estudios? O sea, ¿qué es lo que pretende finalmente, María? ¿qué es pues lo que pretenden es eso, incorporar esa perspectiva de género, esa perspectiva, esas voces que estaban totalmente calladas, ¿no? Conocer, en mi caso, en literatura, voces femeninas, que son maneras también de identificarnos, ¿no? Que estaban silenciadas, ¿no? Y luego también, pues lo que comentaba antes en el tema de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas investigaciones que, pues, no sé, para los medicamentos tomaban en cuenta se hacen sobre los estudios sobre el hombre, ¿no? También es necesario, pues, conocer cómo actúa el cuerpo en la mujer, ¿no? Por ejemplo. Finalmente, tú que vives en España, ahora estás en Canarias, Sí. pero vas a Huelva, me imagino. Ujú. Los estudios de género, la perspectiva feminista digamos, es un enfoque predominante en el ámbito académico, en las universidades. Debo sospechar que sí, pero de repente estoy equivocado. En mi país Bueno, no, todavía. Hay tensión más realmente bien. sí, no, aquí también hay tensión y tampoco es que sea, digamos, precisamente como hay tensión, no se valora como tal esos estudios interdisciplinares de género. De hecho, es la dificultad mayor, ¿no? El intentar, pues eso, explicar, ¿no? ¿Por qué es tan necesario que estén esos estudios ahí? No, no sé si a ti te pasa, lo digo como con todo respeto, amiga, yo te estimo. Es como, estudia género, ya feminazi, o sea, te ponen un papel muy radical. Haces labor social, ya te ven como comunista. Entonces, hay ese estereotipo, a veces malintencionado, porque la gente pobre no Ujú. te dice eso. Lo que te dicen son los académicos que tienen una mirada discrepante, ¿no? Entonces, habría que tener, digamos, cierta mesura, ¿no? En tener claridad para ver cómo está llegando la información, ¿no? Te cuento la anécdota cortita nomás. No, hace mucho tiempo, trabajaba con jóvenes y había pues un problema porque había niños trabajadores, niños de 5 o 6, hacían ladrillos de adobe, ¿te imaginas? A mí me impactó. Y iba con jóvenes, con estudiantes, entonces dije, oye, profe, hay que llevarles ropa, alimentos, ¿no? Estoy hablando hace más o menos 20 años atrás. Y decía, pero eso no va a cambiar las condiciones. Lo que habría, en mi modesto conocimiento de aquella época, dice, habría que hablar con las familias, los derechos laborales, debo suponer, ¿no? Generar algún tipo de institución que los pueda apoyar. Y por ahí me escuchó otra alumna que estaba participando en estos movimientos y dijo, usted es comunista, me dijo así. No, no soy comunista, simplemente que si quieres un cambio sustancial, pues hay que organizar a las personas para que luchen por sus derechos, hay que comprometerse. Era un discurso neutro, María, o sea, sinceramente, ni siquiera era de teología de liberación, nada. En esa época era un simple, modesto profesor universitario, tan ignorante como muchos. Hablaba Sí, desde la eso voz es de lo mi que corazón, de lo que yo hablábamos. pensaba, y ya Si me lo pusieron esa vinculamos a la etiqueta. política, claro. Ujú. ¿En género pasa lo mismo? Sí, sí, Es, se vincula, ¿no? El que te pongan la las etiqueta, ¿no? etiquetas. Sí.
Y es eso, es al final es mirar, intentar que como sociedad no funcionemos, ¿no? Funcionemos, que vayamos un poco pues hacia la progresión, ¿no? Que haya inclusión. Yo creo que estos diálogos ayudan un poco a que la gente entienda un poquito más, se informe un poquito más acerca de lo que hay detrás también y lo que es. Bien, María, me gustó hablar contigo. Espero que A haya mí sido igual. también. Bueno, Tenemos la gracias. oportunidad en un momento. Te agradezco tu Igualmente. tiempo, tu interés, tu buena onda y nada, Mari. Estamos en contacto. Igual al público por su paciencia. Hasta otra oportunidad. Buen día con todos. Bye Perfecto, bye. Chao, gracias, María. Nos buen día. vemos. Hasta luego.